donde solo con ponerse uno allí ya parece que hay unas condiciones, un calorcito, hay otra, ahora nos pasa al revés, que solo con ponerte ahí, que, como un mal genio ya, que, y todo, ¿qué quiere decir eso? Pues una cosa muy sencilla, que mientras no pasemos de la moral a la ética, seguiremos sujetos, sumisos, sujetados a la sujeción de estar en la subjetividad, pero pasar a la ética significa hacer toda una tarea muy determinante, que es la tarea de incluir, de generar esos espacios de justicia y de libertad. La ética es la creación de espacios de justicia y de libertad. Y el hombre solo es singular, la mujer solo es singular si vive y genera esos espacios, si propicia esos espacios. Por eso, en la línea un poco de acabar, ¿no?, siempre tengo la sensación de que lo que tenía aquí escrito era apasionante y lo que yo les digo lo es menos, pero desde luego les hablo con todo mi corazón. Es también la percepción de que tenemos que vivir en la concordia y el consenso de ser capaces de ir juntos en la misma dirección, incluso a veces con gente que no piensa como uno. A mí me decían frases de este tipo inolvidables. ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo con alguien que no piensa como tú? Le digo, es que eso se llama acuerdo. Es que si piensa como yo, ya no se llama acuerdo. Es que el acuerdo consiste en ir junto de camino con aquel que quizá no piensa del todo como tú. Es verdad que hay límites, y es verdad que en el camino a veces nos quedamos, pero también es verdad que tenemos que aprender a que no sea indispensable que el otro piense como yo para ir conmigo de camino. Y si eso no es así, ¿sabe lo que nos va a pasar? Que no va a poder ir uno ni con uno solo. Porque consigo mismo yo también tengo días como el amor. Y me pasa a mí también que hay días que no me soporto. Así que el que no acepta que él es otro para sí mismo, no aceptará al otro como otro para sí. Y la primera xenofobia empieza en no aceptar que uno es otro para sí mismo. Y el día que uno descubre que es otro para sí mismo, se lleva un susto. Pero luego acaba viviendo con ese fastidio. Y además ese fastidio que uno lo atribuye cuando es joven a sus padres, al mundo, a la situación, que desde luego alguna culpa tiene, la historia está que según va haciéndose mayor, hoy es el Día de los Mayores, descubre que no se acaba de quitar ese fastidio. Siempre hay algo que nos fastidia. Y Nietzsche dice una cosa maravillosa: el fastidio es un estado que obedece a unas causas, eliminadas las cuales no se elimina el fastidio. Lo cual significa que probablemente tenemos que aprender a vivir fastidiados. Y fastidiados significa aprender a vivir en un mundo en el que no nos acaba de gustar lo que pasa, no nos acabamos de gustar del todo, no acaba de coincidir lo que deseamos con lo que ocurre, no acaba de... Pues claro, por eso mismo hablamos, somos de palabra, luchamos y buscamos transformar la realidad. Porque el día que coincidamos plenamente con nosotros mismos, ese día nos pondrán unas flores. Porque exactamente coincidir con uno mismo significa estar acabado, completado, finiquitado, finado, el finado. Eso quiere decir un finado, uno que está por fin ya plenamente culminado. Yo, como no tengo prisa para las flores, lo que les puedo querer decir y quiero decirles es que ser singular es entender que los derechos, como la educación, no son nunca algo ya absolutamente conquistado, sino que son fuerzas transformadoras. No puede decir uno, ya por fin somos libres, nos ha costado, pero bueno, es que la libertad es una tarea permanente. Los derechos, como la educación, ocupan toda una vida. Y si alguien dice, yo ya estoy educado, ya sabemos al menos una cosa, que no lo está. Si alguno cree que estar educado es una cosa que ocupa una parte primera de la vida y luego ya con esa educación vamos tirando, va bueno. Uno no deja nunca de aprender. Nunca. Pero es muy importante que haya alguien también capaz de enseñar. Porque yo he oído últimamente tal euforia del aprender, que algunos hablan de lo que importa es aprender. Aprender a aprender. Aprender del aprender, estoy de acuerdo, pero un poco de enseñar. Aunque sea enseñar a aprender.
Porque aprender a enseñar es también enseñar a aprender. Y por eso tenemos que agradecer, y hoy vaya mi tributo en vísperas del Día de Docente, a quienes nos ayudan a aprender. Porque el buen profesor, lo que dice, se parece más a un concierto que a un sermón. Porque cuando lo oyes parece que estás sermoneando, pero luego te fijas y lo que te está es convocando, provocando, es decir, llamando, no que vayas tras él, sino que tú busques y labres tu propio camino. Eso es ser singular. Y les puedo decir una cosa, ustedes, cada uno de ustedes es singular, irrepetible, inconmensurable, sin sustituto, todos y cada uno de ustedes. Yo leí una vez una noticia que había habido un accidente terrible y al final ponía el periodista, solo ha habido un muerto. A mí ese solo me conmovió. Al que se murió, sobre todo, le debió conmover mucho, porque a él no le parecieron tan pocos. Pero al periodista es como si le defraudara tanto ruido para al final un muertito de nada. Pues miren, nadie vivirá su vida, nadie morirá su muerte, nadie dirá su palabra. Ustedes, cada uno, en su singularidad irrepetible, como dice Montaigne hablando de su amigo Etienne de la Boétie cuando muere, dice, mi amigo sin sustituto, sin sustituto. Es de tal importancia que cada vez que alguien fallece, un poco de nuestra palabra muere y nos quedamos un poco faltos y carentes de palabra. Perdemos un poco no solo la voz, sino a veces la palabra, cuando alguien se nos va. Y esta experiencia significa otra, que es que tenemos que aprender a escuchar quizá a quienes también, sin estar muy cerca, siguen diciéndonos algo. Miren, yo esta tarde ya acabo, ¿no? Quería acabar con la palabra con que acaba el Quijote. No le voy a preguntar cuál es, porque cómo empieza lo sabemos todos, pero cómo acaba ya, ya hay que volver en septiembre. Bueno, el Quijote acaba con la palabra, así como he empezado un poco deseándoles salud, diciéndoles salve, que es la palabra que está en la puerta de Goethe, en un leño de madera, la casa de Goethe, salve, os deseo salud, salud, saludos amigos y amigas. Yo acabo con la palabra con la que acaba el Quijote, vale. Y vale no quiere decir esto que ustedes tienen ganas de decir, bueno, vale ya, cállese usted ya vale, ya está bien, como decimos, vale. Sino que el vale se parece mucho a un sí, al sí que yo llamaría el sí telefónico. ¿Ustedes han fijado que cuando cogemos el teléfono decimos sí? Y uno dice, pero sí que si yo no he dicho todavía nada, ¿qué sí es este? No es el sí que asiente acerca de la palabra del otro. Es el sí que crea condiciones de posibilidad para que el otro hable. Es el sí que abre el espacio para la palabra del otro. Es un sí tan hospitalario y acogedor que imagínense la escena. No, de ninguna manera. Digo, si uno cogiera el teléfono diciendo no, de ninguna manera, que es como cogemos algunas llamadas de publicidad, pues la historia está en que ni me cuente, o sea, ni me hable. Cuando te dicen, muy buenas, señor Gabilondo, te dicen, no. La historia, por tanto, del sí es la historia del sí telefónico, es el sí de la hospitalidad, el sí de la apertura del otro. Y el vale, este vale del final del Quijote, estaba en las cartas que los grecolatinos, los latinos dirigían a sus amigos. Vale, y vale quiere decir, sé valiente, sé de valía, atrévete, ten el valor, el arrojo de pensar por ti mismo, de vivir por ti mismo, de vivir tu propia vida insustituible e irrepetible. Ten el valor de entender que los verdaderos valores están sostenidos en la valentía de vivir de una determinada manera. Ahora que se ha puesto todo perdido de valores, que parece casi un mercado de valores, que incluso las instituciones más depredadoras y menos cuidadosas hablan de los valores. Bueno, pues que vivan los valores. Ahora yo lo que preconizo es que hagamos un poquito una escala de valores. Y puestos a hacer una escala de valores, la valía, la valentía y el arrojo de vivir son lo que nos hace verdaderamente, con el pensamiento, seres singulares. Así que vale. Muchas gracias. Ahora hay algunas preguntas, ¿no?
Toma si quieres, toma. Sí. Bueno, yo no tengo palabras. Vale. Bien, ahora vamos a abrir un turno de palabra para hacer una serie de preguntas que lo desee. Lo que sí, por favor, pido, como el tiempo siempre es limitado, hay una serie de empleados que se tienen que ir de aquí, por favor, que sean preguntas escuetas, concretas, que no sean disertaciones personales, por favor. Muchas gracias. Es que no sé si esto va a llegar. Me subo. Bueno, perdón un momentito que paso el cable hacia ese lado. Bueno, vamos a ver, Amado Ángel. Tú no me conoces, y yo a ti tampoco, pero puedo hablar. Yo no he leído ese diálogo de Platón, y es más, me ha sorprendido como me habían dicho que eres un genio, un maestro, un profesor, todo eso. Y a medida que ibas hablando, bueno, pues, efectivamente, pero ya eras como no habla del amor. Y, ¿de qué hablaste del amor? Bueno, la pregunta, yo soy químico, te digo esto porque no conozco el griego, pero no obstante, me ha llegado por determinadas vías que en griego, como mínimo, hay 3 palabras relacionadas con el amor. Ágape, relación fraternal, amistosa. Eros y filía. Cáritas, pues no es la Cáritas de estos que reparten alimentos actualmente. Ahora nos lo cuenta Ángel. Eros. Bueno, esto yo creo que nos lo conocemos todos bastante bien, esta versión. ¿Hay alguna, a cuál de todas estas se refería Platón? ¿O a todas o a alguna más además? Muchas gracias. Si les parece, igual hacemos varias intervenciones y luego para que podamos escucharnos más, ¿no? Y luego yo intervengo después de unas cuantas. Sí. ¿Podría relatar, si es el contexto adecuado, qué aspecto destacarías de la gran oportunidad que hubo cuando fuiste ministro para llegar a un gran acuerdo en educación? ¿Cuál es, si procede, que destaquen los impedimentos? Nada más. Gracias. Sí. También casi en la misma dirección. ¿Por qué han salido tantas leyes de educación en tan poco tiempo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en una ley de educación? ¿Nos amamos poco? ¿Qué pasa? En el siglo XIX se pudieron hacer, un siglo tan convulso, pudieron hacer una ley de más de 100 años. ¿Por qué ahora no somos capaces? Empiezo por estas. Bueno, sí. Una pregunta. Has hablado mucho de lo singular, pero ¿cómo podríamos pasar de lo singular a lo plural? Si interesa ese paso. Sí. ¿Por qué no ha usado a lo largo de la conferencia en ningún momento la palabra sofisma? Sí. Lo oigo un poco mal. No se oye, ¿no? No, es que se oye mal. Digo que este planteamiento que nos has hecho en la charla de como ustedes un poco en construcción, ¿no? Como decían los hombres del Renacimiento, me parece un mensaje ético maravilloso. Pero en estos tiempos yo creo que lo que hace falta es tener un poco de mala leche más que esos planteamientos éticos, porque nosotros como individuos nos podemos redimir a nosotros sobre esos valores, lo tenemos en nuestro entorno o sobre nosotros depredadores, ¿no?, que nos están ayudando. Hablamos de esto, ¿no? Bueno,
Es verdad que hay distintas palabras en griego, es verdad. Agape, ninguna de ellas traduce lo que entendemos nosotros por amor, ninguna de ellas, por eso está bien traer varias. Técnicamente el amor para el griego es más bien el amor del amante más que el amor del amado. El verdadero amor no es ser amado, sino amar. Y uno descubre, según va viviendo, que no tanto lo que parecía importarle que era que le quisieran, lo que uno acaba importándole es ver si es capaz de querer alguna vez, ¿no? Es decir, cómo aprender a amar, que esto le lleva a uno toda una vida, ¿no? Enseguida creemos que el amor es que nos quieran, pero aprender a amar lleva una vida. Es verdad que entre esas palabras, eros es un poco la palabra a la que yo más explícitamente me refería, ¿no? Cuando hablaba en el banquete del eros de Platón. Pero es cierto que para hacer una buena consideración sobre el amor en Platón habría que incluir todos estos otros términos, además de la filía, probablemente como un elemento sobre el que Emilio Lledó ha trabajado tantísimo, ¿no? Esta idea que no sabríamos cómo traducir. Lo que pasa es que en castellano quedaría muy mal, sería amigar. No digo amigotear, porque aquí es que en España enseguida tenemos una cierta idea de entender que amigar está alejado de la idea de la fraternidad, que es la diferencia en la libertad, ¿no? Por eso, por si acaso alguien vaya a hacer un trabajo o quiere pensar más a fondo, está muy bien y se agradece que traigan esas palabras, ¿no? Es verdad que Pero yo añadiría incluso otra cosa, otra palabra importante para mi gusto, que es la piedad, la piedad, ¿no? Tanto hay un término que lo leemos más con el pathos, ¿no? La idea del pathos, ¿no? El ser simpático es lo más amoroso del mundo. Y ser simpático no es ser gracioso, ser simpático es tener un pathos común con alguien, ¿no? Y vinculado a lo simpático estaría la compasión, que es la misma palabra, ser capaz de tener un padecer conjunto con los demás. Y lo que hay es socialmente mucha impiedad. Impío no es solo una lectura que tiene que ver con una lectura religiosa. Una impiedad es falta también de pathos, de compasión, ¿no? De sentir lo que el otro también siente. Y a veces tomamos decisiones en la vida o medidas que yo las encuentro impías, ¿no? Carentes de filía o de amor, ¿no? Bueno, esto es un poco complejo y probablemente esto llevaría mucho tiempo, pero ya que este químico le diría que Nietzsche siempre defendió que el verdadero amor era una química de los afectos y no una física, que a veces creemos que el amor es físico y mecánico, pero olvidamos que es un mundo de acción y de reacción y por tanto un mundo también de pasión, no solo la capacidad de afectar, sino también la capacidad de ser afectado. Dejaré para el final lo del pacto, ¿no? Bueno, la palabra sofisma, que uno no emplee una palabra no quiere decir que no se hable de ello. Yo creo que la verdad o falsedad de los argumentos, esto también es un debate extraordinariamente importante. Los argumentos siempre lo son en relación con alguien. A diferencia de la teoría de la demostración, que llega siempre a conclusiones, la teoría de la argumentación conduce siempre a decisiones. Y esas decisiones están basadas en buenas razones, pero siempre tienen un poco el riesgo de la decisión. Mire, Cicerón dice que las grandes decisiones de la vida las toma uno por la vía de la argumentación y no de la demostración. ¿Con quién viviré? ¿A qué dedicaré mi vida? ¿Me empeñaré o no en una guerra? Eso siempre es una argumentación. Y la argumentación no conduce a una conclusión. La argumentación conduce a un espacio en el que es inevitable la tragedia de la decisión. A eso sí, amparada en buenas razones. Y la argumentación solo lo es en relación con alguien, de tal manera que hay argumentos que pueden valer más para unos, pero quizá no para otros. Es un tema apasionante, pero si de esto también se puede deducir que yo haya empleado algún tipo de sofisma, bueno, no lo he querido hacer. Y ya procuraré consolidar más mis argumentos, ¿no? Pero entiéndase que la argumentación, que me parece determinante, a diferencia de la demostración, no conduce a una conclusión indiscutible, sino a un espacio de deliberación y de decisión, y por tanto a un debate.
Y mi mejor regalo después de mi intervención no sería que vayan ustedes con moralejas para casa, ni con recetas, ni con sentencias, ni con principios, sino simplemente con cuestiones que quizá tendrán que pensar, debatir, interiorizar y muchas veces también abandonar. Con respecto a pasar de lo singular a lo plural, ¿no? Este paso... Bueno, yo escribí una cosa que titulaba Singulares y Plurales, exactamente, singulares y plurales, ¿no? Y hablaba un poco de la pluralidad, es a través de la llegada del otro, ¿no? La llegada, interiorización del otro, no del otro como yo, sino el otro que yo. Voy a decir una cosa un poco técnica, pero no, esto es la universidad, aunque sea de la universidad de mayores, o popular. El otro, cuando es otro como yo, es el otro en el que yo me reconozco. Esto que le diría Hegel, pues yo uso al otro para reconocerme a mí mismo. Frase de estas que no hay que recitar en la cena. El puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, ese éter en cuanto tal, es el elemento de la filosofía. Resumiendo, que conocerse a sí mismo como absolutamente otro o conocerse a sí mismo a través del otro parece que es el elemento de la filosofía. Sin embargo, Levinas le riñe a Hegel a su modo, o a Heidegger a su modo, y les dice, mira, ese otro es poco otro. Ese otro es el otro que usas para ti. El otro no es el otro como yo. El otro es el otro que yo. El otro es otro absolutamente otro. El otro es el otro que llega cuando no están siempre puestas las velitas ni la cena preparada, cuando menos lo esperas. El otro que hay que recibir hospitalariamente, acogedoramente. El otro absolutamente otro es el otro que tiene un punto de inhóspito, de hostil, y sin embargo tú lo recibes. Pues cuando se recibe al otro como es, entonces tu singularidad empieza a crear condiciones de espacio común capaz de actuar pluralmente. Y yo no sé si tiene que ser mala o buena. Me parece que hablaban de alguna cosa por ahí, que hay que tener más mala algo. Y yo lo que sí creo que si hace falta es energía, decisión, valentía, porque pensar es preferir. Pensar es, si es logos, es elegir. Y gobernar también. Es elegir, es preferir y es decidir. Y además la tragedia es tragedia de la decisión. Y lo que caracteriza la tragedia de la decisión es que es inevitable. Así que si ustedes alguna vez en la vida se encuentran en una tesitura en la que pueden no decidir, no se preocupen, no es tragedia, es solo melodrama. Melodrama sin tragedia. La tragedia es que es inevitable la decisión. Y además se lo voy a poner peor. Que una vez que hayas decidido, reconoces hasta qué punto quizá te has equivocado también un poco. O del todo. Y por eso, antes yo decía que no basta la moral. ¿Saben por qué lo decía? Porque creo que vivimos en un país donde hay mucha moralina y poca ética. Es decir, donde hay mucho sujeto activo que interiormente vive de una determinada manera, con gran compulsión o compungido melodramáticamente, pero falta la tragedia de la decisión. Y les puedo asegurar que gobernar es preferir, es elegir, es decidir, es asumir la responsabilidad también de equivocarse. Por eso sería malo, y está muy bien que se diga ahora, que viviéramos en tiempos diletantes. Algo así como si pusiéramos un cartel cerrado por reflexión. Estamos reflexionando. No, pero es que la reflexión es también un modo de intervención, un modo de acción y una determinada pasión. Pero eso no es incompatible con lo otro, porque el gusto no es incompatible con el provecho. No es incompatible. Como si uno fuera a comer y dijera, esto no me va a sentar bien porque tiene muy buen aspecto. Mire, el gusto no solo no es incompatible con el provecho, sino que es indispensable hacer. Y es tan indispensable hacer que es como si uno quisiera engordar leyendo libros de gastronomía. Pues eso no engorda. O como si uno quisiera adelgazar leyendo libros de gimnasia. Pues mire, está bien el libro de gimnasia, pero habrá que hacer algo, ¿no? O como si uno, como dice Hegel, quisiera aprender a nadar sin echarse al agua. Leyendo tratados de natación. Y por eso agradezco mucho la intervención, amigo, profesor, compañero de la Autónoma, bien conocido y querido aquí. El nombre que lo diga él. Pero lo que sí puedo es, agradezco la llamada
a liberarnos de la tibieza, ¿no? Y para pasar también a una intervención y acción y un determinado compromiso. Y mire, nosotros nos reunimos. El pacto se llamaba pacto. Yo les voy a hablar con claridad y les voy a contar absolutamente todo lo que les voy a contar. Está claro, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que agradezco y comparto es que en España es necesario un acuerdo educativo. A mí me lo parecía y me lo sigue pareciendo. A la mayoría de los ciudadanos, por los datos que hay también. Un acuerdo son asuntos complejos porque están también muy vinculados a posiciones ideológicas y hemos de respetarlas, pero la estabilidad normativa me parece muy importante, ¿no? A veces le preguntas a un padre qué curso está el niño y se monta un lío. Uno me dijo, en segundo de la LOMCE, digo, pero si esto es una ley. Bueno, no sabía si era BUP, si era... Al final te acaban diciendo, bueno, está en lo que corresponde a su edad, es decir, no ha repetido. Bueno, pues muy bien. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido 6 u 8 leyes, desde luego orgánicas, y un montón de leyes de desarrollo, y yo no puedo hacer sino respetar a todos los gobiernos y a todas las decisiones. Supongo que cada uno ha hecho lo que honestamente ha podido, pero desde luego los ciudadanos y todos nosotros como ciudadanos también y ciudadanas, pues queremos estabilidad normativa y hay cosas sobre que es difícil el acuerdo. Bueno, pues dejémoslas un poquito del lado y luego cada uno cuando gobierna pues podrá ver qué cariz le da a eso, ¿no? Pero sí hay muchos aspectos sobre los que podemos llegar a grandes acuerdos. La educación infantil, los idiomas, la formación profesional, las universidades, es que hay... Tan es así que nosotros nos reunimos todos los miércoles con el Partido Popular durante meses y llegamos a 154 puntos de acuerdo. Llegado el momento no se firmó. También, como alguno de ustedes será ministro de Educación, le voy a dar una indicación, por si le ayuda. Es mejor buscar esos acuerdos en las primeras fases de la legislatura. Las últimas fases de la legislatura es más complicado. La última fase de la legislatura es verdad que es la fase en la que me correspondió a mí estar en el gobierno, y no voy a decir que es más complicado porque me correspondió a mí, pero cuando ya empiezan las encuestas, las mayorías absolutas previstas, lo que puede ocurrir, es muy difícil llegar a un acuerdo que pueda entenderse como un acuerdo consistente, un acuerdo político. Pero lo que quiero decirles algo más. Es que el pacto se llamaba Pacto Social y Político por la Educación. Es decir, que se anteponía lo social como antes que el pacto político. Y se entendía como tal, pues un pacto con la comunidad educativa, con las familias, con los profesores, con los agentes sociales, con los sindicatos, con las organizaciones empresariales. Es un pacto también con los ciudadanos, es un pacto con la ciudadanía. Y les puedo asegurar una cosa, ese acuerdo... Yo tengo la satisfacción de decir que es bastante consistente y que sobre ese acuerdo podrá quizá construirse también un acuerdo político. Ahora son malos tiempos para eso, porque ustedes leerán el periódico, y son malos tiempos para los acuerdos políticos. Estamos en un momento muy difícil, pero probablemente siendo malos tiempos se hacen más necesarios que nunca. Por eso yo, modestamente, con mi responsabilidad que tuve y en la que ahora me corresponde como ciudadano, yo lo que digo es que pido un pacto por la educación social y político. Creía en él y sigo creyendo en él. Creo que es bueno para el país, creo que es bueno para nuestros chavales, para nuestras familias. Y si amamos como amamos y tanto amamos a nuestro país, yo creo que hay asuntos que son de Estado. Y la educación es un asunto de Estado. Esta es mi opinión. Y por eso... Les puedo decir que esto no significa también renunciar a las propias convicciones. Y por eso no le estoy diciendo a alguno, yo ya sé que hay algunos asuntos muy complejos, de enorme dificultad, que no tienen por qué estar estrictamente en un pacto. Pero es que si en el pacto queremos meter todo, claro que no habrá un pacto. Si en el pacto queremos meter también un debate sobre las autonomías y la Constitución, sobre la ley de libertad religiosa, el debate sobre el laicismo y todo en el tema de la educación, bueno, pues entonces no hará falta un ministro de Educación, hará falta un sumo sacerdote, a ser posible por la tarde que sea Dios.
Y por eso conviene también ser realista y estar a la altura de nuestras propias posibilidades. Y también les digo otra cosa, si no hay un pacto por la educación, en todo caso, trabajemos haciendo valer nuestras buenas razones, buscando el máximo consenso posible. Y siempre que se busca el máximo consenso posible, no consiste en no decir lo que uno piensa. Porque cuando uno deja de lado lo que piensa, lo que queda no es el consenso. Cuando uno deja de lado lo que piensa, lo que queda es la vaciedad. Por eso el consenso se construye sobre lo que cada uno piensa. Pero yo les puedo asegurar que es necesario y que también creo que es posible. Seguiremos informando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, el profesor no ha dicho el nombre de la persona, yo sí me voy a permitir decirlo, el profesor Recaltino también, Virgilio Pinto, lo tenemos ahí al fondo. Tenemos el placer de escuchar una conferencia de él acerca de la Inquisición, magistral por cierto, y le invitamos a que siga también con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Gabilondo, muchas gracias a todos, que sois realmente los que hacéis universidad y sois el motivo y la causa de que esto exista. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, recuerdo esto. Muchas gracias. Un diploma como recuerdo de su paso. Perfecto, Algo muy muy bien. sencillo, pero para nosotros. Y para mí también. Gracias.